El viento de la tarde arrastraba las hojas secas por la plaza de armas de Cuernavaca, mientras Beatriz Santos observaba la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas durante 33 años, ahora brillaban con una mezcla de esperanza y temor que le apretaba el pecho. La imagen era borrosa, tomada desde lejos, pero ese perfil, esos hombros caídos, esa forma particular de inclinar la cabeza, podría ser ella, podría ser Lucía. Su hija había desaparecido en 1992 durante un viaje a Perú. Tenía apenas 23 años, recién graduada de antropología en la UNAM, con toda una vida brillante por delante. Había ganado una beca para investigar las conexiones culturales entre las civilizaciones prehispánicas de México y Perú. Machu Picchu era su destino soñado, el lugar donde planeaba comenzar su tesis doctoral. Nunca regresó. La última postal que Beatriz recibió llegó el 15 de marzo de 1992. En ella, Lucía escribió con su letra apretada y entusiasta: «Mamá, este lugar es mágico. Mañana subo a las ruinas al amanecer. Te amo infinitamente. Pronto nos vemos». Pero ese pronto nunca llegó. Las autoridades peruanas realizaron búsquedas durante semanas. Encontraron su mochila abandonada cerca del Camino Inca, sus documentos, su cámara fotográfica. Pero ni rastro de ella. Los años transcurrieron como un río lento y doloroso. Beatriz nunca dejó de buscar, nunca cerró el caso en su corazón, aunque la policía mexicana lo archivara como desaparición sin resolver en el extranjero. Cada cumpleaños de Lucía encendía una vela. Cada día de muertos colocaba su foto en el altar, aunque se negaba a aceptar que estuviera muerta. Y ahora, en octubre de 2025, esta fotografía había llegado a sus manos gracias a una turista española llamada Carmen Herrera, quien la había contactado a través de un grupo de Facebook dedicado a personas desaparecidas en Latinoamérica. Carmen había estado de vacaciones en Cusco y, mientras visitaba un mercado artesanal en el barrio de San Blas, notó a una mujer que vendía textiles. Algo en ella le pareció familiar. Días después, revisando publicaciones antiguas del grupo, vio la foto de Lucía de 1992 y el parecido la impactó. «Sé que han pasado muchos años», escribió Carmen en su mensaje, «pero cuando vi su publicación sobre su hija desaparecida, sentí que debía enviarle esto. No estoy completamente segura, pero la mujer que fotografié tendría aproximadamente la edad que su hija tendría ahora». Beatriz amplió la imagen en su celular una y otra vez. La mujer de la foto llevaba el cabello largo y canoso recogido en una trenza, vestía ropa tradicional peruana y vendía mantas tejidas a mano. Su rostro estaba curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero había algo en la forma de su nariz, en el ángulo de su mandíbula, en esa pequeña cicatriz apenas visible en la ceja izquierda. Lucía tenía esa misma cicatriz desde los 8 años, cuando se cayó de una bicicleta. Antes de terminar de analizar la foto, Beatriz cerró los ojos y respiró profundo. Necesitaba pensar con claridad. Si realmente era Lucía, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué había permanecido en silencio durante más de 3 décadas? Las preguntas se amontonaban como piedras sobre su corazón. Su hijo menor, Sebastián, entró a la sala y la encontró así, inmóvil, con el teléfono entre las manos. A sus 40 años, Sebastián apenas recordaba a su hermana mayor. Tenía 7 años cuando ella desapareció. Sus recuerdos eran fragmentos borrosos. Lucía ayudándolo con la tarea, Lucía llevándolo al parque, Lucía despidiéndose con una sonrisa en el aeropuerto. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sebastián, acercándose con preocupación. Beatriz le mostró la fotografía sin decir palabra. Su hijo la observó durante largos segundos, frunciendo el ceño. «¿Crees que es ella?»,
Preguntó finalmente con voz cautelosa. No lo sé, pero necesito averiguarlo. Esa misma noche, Beatriz no durmió. Repasó cada detalle de los eventos de 1992. Recordó las llamadas desesperadas a la embajada mexicana en Lima, los viajes que hizo a Perú durante los primeros 5 años después de la desaparición, las conversaciones con otros viajeros que estuvieron en Machu Picchu en esas fechas. Algunos mencionaron haber visto a una joven mexicana hablando con guías locales. Otros recordaban a una mujer que parecía confundida cerca del Templo del Sol. Pero ninguna pista condujo a nada concreto. Ahora, por favor, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo estas historias. Al amanecer del día siguiente, Beatriz ya había tomado una decisión. Viajaría a Perú. Necesitaba ver a esa mujer con sus propios ojos, hablar con ella, confirmar o descartar la posibilidad de que fuera Lucía. Sebastián intentó disuadirla, argumentando que podría ser una coincidencia, que no debía ilusionarse, que su corazón podía no soportar otra decepción. Pero Beatriz fue firme. He esperado 33 años. No voy a quedarme con esta duda, dijo mientras empacaba una pequeña maleta. 3 días después, Beatriz aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. El aire húmedo de la costa peruana le recordó su primer viaje a este país en 1992, cuando aún tenía la esperanza de encontrar a Lucía con vida, perdida pero recuperable. Esta vez, la esperanza era diferente, más frágil, más temerosa. Desde Lima tomó un vuelo a Cusco. La ciudad imperial se extendía entre montañas, con sus techos de tejas rojas y sus calles empedradas. Carmen Herrera, la turista española, había aceptado encontrarse con ella y mostrarle exactamente dónde había visto a la mujer de la fotografía. Se reunieron en una cafetería cerca de la Plaza de Armas. Carmen era una mujer de unos 50 años, cabello corto y gafas de montura redonda. Tenía una expresión amable pero seria. «Señora Santos, quiero que sepa que no puedo garantizar que sea su hija», comenzó Carmen, sosteniendo una taza de café entre sus manos. Pero cuando la vi, algo en mi interior me dijo que debía documentarlo. Llevo años siguiendo casos de personas desaparecidas. Es casi una obsesión personal desde que mi prima desapareció en España hace 20 años. Entiendo, y le agradezco profundamente que me haya contactado. La mujer estaba en el mercado artesanal de San Blas, en un puesto al final de la calle Tandapata. Vendía textiles, mantas, tapices. Parecía vivir allí desde hace mucho tiempo. Los otros vendedores la trataban con familiaridad. Habló con ella. Intenté acercarme, pero se mostró muy reservada, casi huidiza. Cuando saqué mi cámara para fotografiar sus productos, se apartó. Por eso la foto es desde lejos. Beatriz sintió un nudo en el estómago. Ese comportamiento evasivo podía significar muchas cosas. Quizás la mujer simplemente era tímida, o tal vez tenía razones para no querer ser fotografiada. ¿Le preguntó su nombre? Lo intenté, pero no me respondió claramente. Alguien más la llamó Doña Rosa, pero no sé si ese es su verdadero nombre. Al día siguiente, Beatriz y Carmen caminaron juntas hacia el barrio de San Blas. Las calles empinadas y estrechas estaban llenas de turistas que fotografiaban cada rincón pintoresco. El mercado artesanal se desplegaba en una serie de puestos coloridos donde se vendían desde cerámicas hasta joyas de plata. El olor a incienso y lana de alpaca flotaba en el aire. Llegaron al final de la calle Tandapata. Allí estaba el puesto que Carmen había descrito. Mantas de colores vibrantes colgaban de estructuras de madera. Tapices con diseños geométricos andinos cubrían el suelo. Y detrás del puesto, sentada en una pequeña silla de plástico, estaba la mujer. Beatriz se detuvo en seco.
Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La mujer tenía el rostro inclinado, tejiendo con manos expertas un cinturón de lana. Su cabello gris estaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro. Vestía una pollera tradicional de color verde oscuro y una blusa bordada. Su piel estaba bronceada y arrugada por años de exposición al sol de la montaña. Carmen tocó suavemente el brazo de Beatriz. ¿Es ella? Beatriz no pudo responder. Se acercó lentamente, como si temiera que la mujer desapareciera si hacía movimientos bruscos. A medida que se aproximaba, pudo ver más detalles. Las manos de la mujer, delgadas y fuertes, los dedos largos que se movían con precisión entre los hilos de colores. Lucía tenía manos así. Lucía sabía tejer. Su abuela le había enseñado de niña. «Disculpe», dijo Beatriz con voz temblorosa, primero en español de México, luego intentando ajustar su acento. La mujer levantó la vista, y en ese momento el mundo se detuvo. Los ojos. Eran los mismos ojos marrones con motas doradas que Beatriz había visto durante 23 años en el rostro de su hija. Los mismos ojos que la miraban desde las fotografías colgadas en las paredes de su casa en Cuernavaca. «Lucía», susurró Beatriz, y su voz se quebró. La mujer se quedó inmóvil. Su expresión cambió de la serenidad al pánico en un instante. Dejó caer el tejido que tenía entre las manos y se puso de pie bruscamente. Por un segundo pareció que iba a huir, pero algo la detuvo. Sus ojos recorrieron el rostro de Beatriz con una mezcla de reconocimiento y horror. «Lucía, soy yo, soy tu mamá». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Beatriz ahora. No le importaba quién la viera, no le importaba nada más que la mujer frente a ella, que había reconocido su nombre. «No», murmuró la mujer en voz baja, «no, yo no». Pero su negación sonaba hueca, desesperada. Retrocedió un paso, luego otro. Beatriz avanzó, extendiendo una mano. «Por favor, solo quiero hablar contigo. Solo quiero saber qué pasó. He esperado 33 años». La mujer, Lucía, miró alrededor como buscando una salida. Otros vendedores comenzaban a notar la escena. Carmen se mantuvo a distancia, observando con expresión preocupada. Yo no soy quien buscas», dijo finalmente la mujer, pero su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Tienes la cicatriz», dijo Beatriz, señalando la ceja izquierda de la mujer. «Te caíste de tu bicicleta cuando tenías 8 años. Te llevé al hospital. Te pusieron 3 puntos». La mano de la mujer subió instintivamente hacia su ceja, tocando la pequeña marca blanca que apenas se distinguía entre las arrugas de su piel. Ese gesto involuntario fue toda la confirmación que Beatriz necesitaba. «Por favor», suplicó Beatriz, «solo dame la oportunidad de entender». La mujer, porque ahora Beatriz estaba segura de que era Lucía, cerró los ojos con fuerza, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, una rendición, un cansancio profundo. «No aquí», dijo finalmente en voz baja. «Hay un lugar más tranquilo». Le hizo una seña a uno de los vendedores vecinos, un hombre mayor que asintió comprensivo y se acercó para cuidar el puesto. Luego, sin mirar atrás, comenzó a caminar calle arriba. Beatriz la siguió, con Carmen manteniéndose a una distancia respetuosa. Subieron por las calles empinadas de San Blas durante varios minutos hasta llegar a una pequeña casa de adobe con techo de tejas. La mujer sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta de madera desgastada. El interior era austero pero limpio. Una cama simple, una mesa pequeña, un armario de madera y un telar antiguo junto a la ventana. Las paredes estaban desnudas, excepto por un calendario del año en curso y una pequeña imagen de la Virgen de la Candelaria. «Siéntate»,
dijo la mujer señalando la única silla de la habitación. Beatriz se sentó, pero no podía dejar de mirar a su hija, porque era ella, no había duda, 33 años mayor, marcada por el tiempo y las experiencias, pero era Lucía. ¿Por qué? Fue lo único que Beatriz pudo preguntar. Lucía, porque ese era su verdadero nombre, aunque lo había enterrado bajo capas de tiempo y silencio. Se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. Porque no podía volver, dijo finalmente. Su voz era diferente, más ronca, con un ligero acento que revelaba décadas viviendo entre hablantes de quechua y español peruano. ¿Por qué no podías volver? ¿Qué pasó? Lucía guardó silencio durante tanto tiempo que Beatriz temió que no fuera a responder, pero finalmente comenzó a hablar. Llegué a Machu Picchu el 16 de marzo de 1992. Contraté un guía local llamado Antonio. Era joven, conocía cada piedra de esas ruinas, cada historia. Pasamos todo el día explorando. Me contó cosas que no aparecían en ningún libro. Al atardecer, cuando la mayoría de los turistas se habían ido, me mostró un sendero escondido que conducía a un área donde pocos llegaban. Hizo una pausa, respirando profundamente. Encontramos algo que no debíamos haber encontrado. ¿Qué era? Artefactos, cerámicas, textiles, objetos de oro, estaban escondidos en una cueva pequeña, probablemente saqueados de algún sitio arqueológico no documentado. Antonio se asustó, me dijo que debíamos irnos, que eso pertenecía a gente peligrosa, pero yo era joven y estúpida. Tomé fotografías, documenté todo. Pensé que era un descubrimiento importante para mi investigación. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. Al día siguiente, regresamos al pueblo. Esa noche, Antonio desapareció. Simplemente no volvió a su casa. Su familia me buscó, preguntándome dónde estaba. Yo no sabía nada. 2 días después, encontraron su cuerpo en un barranco. Las autoridades dijeron que fue un accidente, que resbaló. Pero yo sabía la verdad. Beatriz sintió que la sangre se le helaba en las venas. Entonces vinieron por mí, 2 hombres. Me encontraron en mi hostal. Me dijeron que sabían que había visto cosas que no debía ver. Me preguntaron por las fotografías, me quitaron mi cámara, revisaron todo, y luego me dijeron algo que nunca olvidaré. Si hablas con alguien sobre esto, si contactas a tu familia, si intentas irte, morirás. Pero no solo tú, también morirá tu familia en México, tu madre, tu hermano, todos. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía ahora, 33 años de culpa y dolor derramándose finalmente. Me dejaron ir esa noche, pero sabía que me vigilaban. Durante semanas viví con terror constante. No podía dormir, no podía comer. Cada sombra era una amenaza, y entonces decidí que la única forma de mantenerlos a salvo era desaparecer. Realmente desaparecer. Pero podrías haber acudido a la policía, a la embajada, comenzó Beatriz. No entiendes, esta gente tenía conexiones, conocían mi nombre completo, sabían dónde vivían ustedes en Cuernavaca, conocían la escuela de Sebastián. Me mostraron fotografías de ustedes, fotografías tomadas en México. ¿Cómo crees que conseguirían eso si no tuvieran poder? Entonces, ¿qué hiciste? Dejé todas mis cosas donde las encontrarían. Mi mochila, mis documentos, mi dinero. Hice que pareciera que me había perdido en la montaña, y luego me escondí. Una familia quechua de un pueblo remoto me acogió. Les conté que había huido de una situación peligrosa. No hicieron preguntas, me enseñaron su idioma, sus costumbres. Me convertí en otra persona. Me llamé Rosa. Y durante todos estos años nunca intentaste contactarnos.
Cada día, cada maldito día pensé en hacerlo, pero el miedo era más fuerte. No podía arriesgarlos. En los primeros años escuchaba noticias desde México cuando podía. Me enteré de que ustedes me buscaban, que mamá había venido a Perú. Casi me entregué entonces, pero luego vi a uno de esos hombres en Cusco. Años después de lo sucedido, todavía estaban allí, y supe que no estaba a salvo, que ustedes no estaban a salvo. Beatriz se levantó y caminó hacia su hija. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de Lucía se tensaba primero y luego se rendía, hundiéndose en el abrazo que había necesitado durante décadas. Estás viva, y eso es lo único que importa ahora. Pero mamá, tantos años perdidos, tu vida, la vida de Sebastián, todo por mi culpa. No, nada de eso fue tu culpa. Fuiste víctima. Se quedaron así durante largo tiempo, madre e hija reunidas después de más de 3 décadas. Carmen, que había permanecido afuera para darles privacidad, finalmente entró discretamente. Perdonen la interrupción, pero creo que deberíamos pensar en los siguientes pasos, dijo Carmen con suavidad. Lucía se apartó del abrazo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo volver a México, dijo firmemente. Esa gente, no sé si siguen buscándome, pero no puedo arriesgar. Podemos hablar con las autoridades, sugirió Beatriz. Después de tanto tiempo. No confío en las autoridades, nunca lo hice. Algunos de ellos estaban involucrados. Lo supe después. Carmen intervino. Conozco a gente en organizaciones internacionales que trabajan con casos de tráfico de antigüedades y crimen organizado. Quizás puedan ayudar. Investigar discretamente si todavía hay peligro. No quiero remover nada, dijo Lucía con voz firme. He construido una vida aquí. Una vida simple pero tranquila. No tengo familia propia. No tengo grandes ambiciones. Pero tengo paz. O la tenía hasta ahora. Beatriz tomó las manos de su hija entre las suyas. No vine aquí para sacarte de tu vida. Vine porque necesitaba saber, necesitaba verte, pero ahora que sé que estás viva, ahora que sé la verdad, necesito que Sebastián también lo sepa. Necesita el cierre. Te ha extrañado toda su vida. ¿Cómo está?, preguntó Lucía. Y por primera vez desde que comenzó su relato, su voz se suavizó con algo parecido a la nostalgia. Es un buen hombre. Tiene familia, 2 hijos, tus sobrinos. Trabaja como ingeniero en la Ciudad de México. Pero nunca te olvidó. Cada año, el día de tu cumpleaños, viene a visitarme y hablamos de ti. Lucía cerró los ojos, absorbiendo esta información. Había renunciado a tener una familia propia porque temía que cualquier conexión profunda pudiera ponerla en riesgo, pudiera exponer su verdadera identidad. Pero saber que tenía sobrinos, que su hermano pequeño había crecido y formado su propia vida. Quiero conocerlos, susurró. Pero tengo tanto miedo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Beatriz se quedó en Cusco, alquilando una pequeña habitación cerca de la casa de Lucía. Pasaban horas conversando, llenando los vacíos de 33 años. Lucía contó sobre su vida en Perú, sobre cómo aprendió el oficio del tejido de una anciana quechua llamada Mama Teodora, sobre cómo poco a poco fue reconstruyendo su identidad. Nunca dejé de ser antropóloga en mi corazón, explicó Lucía una tarde mientras preparaban té de coca en su pequeña cocina. Pero en lugar de estudiar las culturas desde afuera, viví dentro de una. Aprendí el quechua, participé en las festividades, entendí sus cosmovisiones, me casé con esa cultura de una manera que ninguna investigación académica podría haberme dado. ¿Y nunca quisiste más?, preguntó Beatriz. Al principio sí. Los primeros años fueron los más duros. Lloraba cada noche. Extrañaba la ciudad, la universidad, a ustedes. Pero con el tiempo
Acepté mi nueva realidad y encontré algo de belleza en ella, algo de propósito. ¿Qué propósito? Preservar, enseñar. Mamá Teodora me enseñó técnicas de tejido que su familia había usado durante generaciones. Antes de morir, me hizo prometer que las transmitiría, y eso hice. He enseñado a docenas de jóvenes en las comunidades cercanas técnicas que de otra manera se habrían perdido. Beatriz escuchaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija había encontrado una manera de continuar su pasión por la antropología, pero a un costo incalculable. Carmen, mientras tanto, había comenzado discretamente a hacer averiguaciones. Contactó a colegas que trabajaban en la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio cultural. Les explicó la situación sin dar nombres específicos. Lo que descubrió fue inquietante, pero también algo esperanzador. La red de traficantes de antigüedades en Perú sufrió varios golpes importantes en los últimos 10 años, explicó Carmen durante una reunión en una cafetería del centro de Cusco. Varios de los principales operadores fueron arrestados o murieron. Las organizaciones actuales son diferentes. No significa que no haya peligro, pero probablemente no del mismo grupo que amenazó a Lucía en 1992. ¿Entonces podría ser seguro para ella revelar su identidad?, preguntó Beatriz. No puedo garantizarlo completamente, pero el contexto ha cambiado mucho. Las redes sociales, la tecnología, la cooperación internacional. Todo es diferente ahora. Lucía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. No sé si alguna vez me sentiré completamente segura, pero quizás podría al menos hablar con Sebastián, por teléfono, solo escuchar su voz. Beatriz sintió que su corazón se expandía con esperanza. Era un pequeño paso, pero era un paso. Esa noche, Beatriz llamó a Sebastián desde su habitación de hotel. Le había estado enviando mensajes vagos durante toda la semana, diciéndole que estaba investigando una pista en Perú, pero sin dar detalles específicos. Sebastián había respondido con preocupación, pero también con escepticismo. Había visto a su madre perseguir demasiadas falsas esperanzas a lo largo de los años. «Mamá, por favor, dime que no estás gastando todos tus ahorros en otra búsqueda infructuosa», dijo Sebastián cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba cansada. Era tarde en México. «Sebastián, necesito que me escuches con atención», comenzó Beatriz. «Y necesito que estés sentado». «Estoy sentado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien. Estoy...» «Encontré a tu hermana. Encontré a Lucía». Hubo un silencio tan largo que Beatriz pensó que la llamada se había cortado. «Sebastián...» «Mamá». Su voz se quebró. «Mamá, no hagas esto. No otra vez. No puedo». «No es una falsa alarma. Es ella. Estoy segura. Hablé con ella. La abracé. Es Lucía. ¿Cómo puedes estar segura? Han pasado 33 años, lo sé, pero tiene la cicatriz de la ceja, tiene tus mismos ojos. Y cuando le pregunté por ti, lloró. Lloró y me preguntó cómo estabas». Sebastián no respondió inmediatamente. Beatriz podía escuchar su respiración irregular a través del teléfono. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué nos dejó sufrir así? Es complicado, muy complicado, pero tiene que contártelo ella misma. ¿Hablarías con ella? Si ella te llamara...» «Yo... no sé, necesito tiempo para procesar esto». «Lo entiendo, pero tu hermana te extraña. Ha vivido todos estos años con el peso de haberse alejado de nosotros, y ahora necesita reconectarse, aunque sea un poco». Pasaron 2 días antes de que Sebastián aceptara hablar con Lucía. Durante ese tiempo, Beatriz permaneció con su hija, ayudándola a prepararse emocionalmente para la conversación. Lucía estaba aterrorizada. «¿Y si me odia?», preguntó Lucía mientras caminaban por las calles de San Blas. «¿Y si no puede perdonarme? Él te ama, siempre te ha amado.
Solo está confundido y herido. Pero el amor sigue ahí. La llamada se programó para una tarde tranquila. Beatriz prestó su teléfono y se alejó para darles privacidad, aunque permaneció lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Lucía marcó el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 3 veces antes de que Sebastián contestara. «¿Hola?», dijo su voz, cautelosa, insegura. «Sebastián», comenzó Lucía, y su voz se quebró inmediatamente. «Soy yo, soy Lucía». Hubo un silencio. Lucía podía escuchar la respiración de su hermano. «Dime algo que solo Lucía sabría», dijo Sebastián finalmente, y su voz sonaba dura, defensiva. Lucía cerró los ojos pensando. Luego, una sonrisa triste cruzó su rostro. «Cuando tenías 6 años, rompiste el jarrón favorito de mamá, el de porcelana azul que la abuela le había regalado. Estabas jugando pelota en la sala, aunque mamá te había dicho 1000 veces que no lo hicieras. Yo estaba estudiando en mi cuarto cuando escuché el crash. Bajé corriendo y te encontré llorando entre los pedazos. Me suplicaste que no le dijera a mamá. Te ayudé a recoger todos los fragmentos y los escondí en una bolsa en el fondo del basurero. Le dijimos a mamá que probablemente el gato lo había tirado. Nunca supo la verdad». Al otro lado de la línea, Sebastián dejó escapar un sonido entre un sollozo y una risa. «Dios mío, eres tú, realmente eres tú. Soy yo, hermanito. Lo siento tanto». Y entonces ambos lloraron, separados por miles de kilómetros y décadas de silencio, pero finalmente conectados nuevamente. Hablaron durante más de 2 horas. Lucía le contó todo. La cueva, los artefactos, las amenazas, su decisión de desaparecer para proteger a la familia. Sebastián escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer preguntas o para expresar su incredulidad. «Podrías haber confiado en nosotros», dijo finalmente. «Podríamos haber encontrado una manera». «Tenía 23 años y estaba aterrorizada», respondió Lucía. «Tomé la única decisión que creí que mantendría a todos a salvo. No digo que fue la decisión correcta, pero fue la única que pude tomar en ese momento. Te perdiste mi graduación, mi boda, el nacimiento de mis hijos, todo. Lo sé, y no hay forma de recuperar ese tiempo, pero, Sebastián, ¿podrías algún día perdonarme?». La respuesta no llegó inmediatamente. Beatriz, que había regresado y estaba sentada junto a Lucía, tomó su mano libre y la apretó con suavidad. «No sé», dijo finalmente Sebastián, «pero quiero intentarlo. Quiero que mis hijos conozcan a su tía. Quiero que tengamos otra oportunidad». Esa fue la primera de muchas conversaciones. Durante las siguientes semanas, Sebastián y Lucía hablaron regularmente. Beatriz extendió su estancia en Cusco, incapaz de separarse de su hija después de tantos años de ausencia. Las 3 personas, Beatriz, Lucía y Carmen, que se había convertido en una amiga cercana y confidente, comenzaron a discutir posibilidades para el futuro. Carmen había continuado sus investigaciones discretas. Con la ayuda de contactos en organizaciones internacionales de protección del patrimonio cultural, logró identificar a algunos de los individuos que habían estado involucrados en el tráfico de antigüedades en Perú a principios de los años 90. La mayoría estaban muertos o en prisión. Las redes habían sido desmanteladas o transformadas en operaciones completamente diferentes. «Creo que el peligro inmediato ha pasado», informó Carmen durante una reunión en la casa de Lucía. «Pero entiendo que 33 años de vivir con miedo no se borran con un informe. ¿Qué sugieres?», preguntó Beatriz. «Que Lucía considere obtener nuevos documentos oficiales. Puede reportar que sus documentos antiguos se perdieron hace décadas y solicitar la emisión de nuevos, con su nombre real. Así podría viajar legalmente, incluso podría visitar México si quisiera».
Lucía se estremeció ante la idea. No sé si estoy lista para volver a México. Todo ha cambiado. Yo he cambiado. No tienes que decidirlo ahora, dijo Beatriz suavemente. Pero tener la opción sería valioso. Durante los meses siguientes, Lucía comenzó el proceso de reclamar su identidad legal. Fue más complicado de lo esperado. Necesitaba pruebas de su existencia previa, testigos que confirmaran su identidad, revisiones de documentos antiguos. Beatriz tuvo que regresar a México temporalmente para recopilar fotografías viejas, registros dentales, cualquier cosa que pudiera ayudar. Sebastián también se involucró. Contrató a un abogado especializado en casos de personas desaparecidas, reaparecidas. Aunque el proceso era más común en contextos de conflictos o dictaduras, había precedentes de personas que habían desaparecido voluntariamente y luego necesitaban reclamar sus identidades. Fue un proceso largo y burocrático, pero finalmente, en junio de 2026, Lucía Santos obtuvo nuevos documentos de identidad. Por primera vez, en 34 años, existía oficialmente nuevamente. Ese día, celebraron con una cena simple en la casa de Lucía. Beatriz había preparado mole, el plato favorito de Lucía de su infancia, usando ingredientes que había llevado desde México. El aroma llenó la pequeña casa y Lucía lloró al probarlo porque le transportó instantáneamente a su hogar, a su mesa familiar, a un tiempo antes de que todo cambiara. ¿Vendrás a México?, preguntó Beatriz mientras comían. Era una pregunta que había estado evitando hacer, pero ahora que Lucía tenía documentos, la posibilidad era real. Lucía miró su plato, moviendo el arroz con el tenedor. Quiero hacerlo, pero tengo tanto miedo. No del peligro físico necesariamente, sino de enfrentarme a todo lo que dejé atrás, la casa donde crecí, las calles que caminaba, las personas que conocía. Todo estará igual, pero diferente, y yo seré la más diferente de todas. No tienes que hacerlo sola. Sebastián y yo estaremos contigo. Y si la gente pregunta, ¿qué les diremos? La verdad, o tanto de ella como quieras compartir. Pero Lucía, no puedes vivir el resto de tu vida escondida. Ya perdiste demasiados años. Sebastián también la presionaba gentilmente a través de sus llamadas. Mis hijos quieren conocer a su tía. Daniela tiene 10 años y Mateo tiene 7. Están fascinados con la idea de que tienen una tía que vive en Perú y sabe tejer tapices. ¿Les contaste todo?, preguntó Lucía preocupada. Les dije que te perdiste hace mucho tiempo y que ahora te encontramos. Eso es suficiente por ahora. Cuando sean mayores, podrán entender la historia completa. La idea de tener sobrinos, de ser parte de una familia nuevamente, era tanto aterradora como maravillosa para Lucía. Había renunciado a la idea de tener hijos propios hace años, convencida de que era demasiado peligroso, demasiado arriesgado establecer esas conexiones profundas. Pero ahora, con la posibilidad de ser tía, de tener una relación con los hijos de Sebastián. En septiembre de 2026, casi un año después del reencuentro inicial, Lucía finalmente tomó la decisión. Viajaría a México, solo por 2 semanas al principio, una visita corta para reconectar, para ver si podía manejar emocionalmente estar de vuelta en el país que había dejado hacía tanto tiempo. El vuelo de Lima a Ciudad de México fue uno de los más largos de su vida, no en términos de tiempo real, sino emocionalmente. Beatriz viajaba con ella, sosteniendo su mano durante el despegue. Lucía no había volado en un avión desde 1992. La tecnología, los procedimientos de seguridad, todo era diferente. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lucía miró por la ventana y vio la ciudad extendiéndose debajo de ella. Era masiva, mucho más grande de lo que recordaba. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, y en algún lugar allá abajo estaba Sebastián,
esperándola. Pasaron por migración sin problemas. Los nuevos documentos de Lucía funcionaron perfectamente. Era oficial. Lucía Santos había regresado a México. Sebastián las esperaba en el área de llegadas. Lucía lo reconoció inmediatamente, aunque había cambiado enormemente. Ya no era el niño de 7 años que recordaba, sino un hombre maduro de 40 años, con algunas canas en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos. Pero su sonrisa era la misma. Se encontraron en medio de la multitud. Sebastián abrazó a su hermana tan fuerte que casi la levantó del suelo. Ambos lloraban abiertamente, sin importarles los extraños que los observaban. «Bienvenida a casa», murmuró Sebastián contra su cabello. «Gracias por no rendirte conmigo», respondió Lucía. Los días en México fueron intensos. Sebastián había organizado cuidadosamente el itinerario. Primero, llevó a Lucía a su casa en un suburbio de la Ciudad de México. Allí conoció a su esposa, Patricia, y a sus hijos. Daniela era una niña curiosa y directa que inmediatamente bombardeó a Lucía con preguntas sobre Perú. Mateo era más tímido, pero claramente fascinado por esta tía misteriosa que aparecía después de décadas. «¿Es verdad que sabes hacer tapices con llamas?», preguntó Daniela durante la cena. «Alpacas», corrigió Lucía con una sonrisa. «Y sí, sé tejer con lana de alpaca. ¿Puedes enseñarme? Me encantaría». Pasaron la tarde siguiente juntas, Lucía enseñando a Daniela técnicas básicas de tejido mientras Mateo observaba. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Lucía nunca había imaginado que algún día estaría transmitiendo estas habilidades a su sobrina, creando un puente entre las culturas peruana y mexicana en su propia familia. Pero el momento más difícil llegó cuando Sebastián sugirió visitar Cuernavaca, ver la casa donde habían crecido. Beatriz todavía vivía allí, en la misma casa de 3 habitaciones con el jardín lleno de bugambilias. El viaje de 2 horas desde la Ciudad de México a Cuernavaca fue silencioso. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de la urbanización densa a las montañas verdes. Reconoció lugares, una gasolinera que solía ser diferente, un pueblo que había crecido, una curva en la carretera donde una vez habían tenido una avería. Cuando finalmente llegaron a la casa, Lucía no pudo salir del auto inmediatamente. Se quedó sentada mirando la fachada familiar, pero también transformada. La pintura era diferente. Había un árbol nuevo en el jardín frontal. Pero la forma de la casa, la disposición de las ventanas, la puerta de madera pesada, todo era exactamente como lo recordaba. «¿Estás lista?», preguntó Beatriz suavemente. «No, pero vamos de todas formas». Entraron a la casa. El interior olía a limones y café, el aroma característico que Beatriz siempre había mantenido. Lucía caminó lentamente por la sala, tocando los muebles como si no fueran reales. Algunos eran los mismos de su juventud, desgastados pero familiares. Otros eran nuevos, extraños. Subió las escaleras hacia lo que había sido su habitación. Beatriz la había mantenido casi exactamente igual durante todos estos años. Había actualizado algunas cosas, una computadora moderna en lugar de su vieja máquina de escribir, cortinas nuevas, pero los pósters de sus bandas favoritas de los años 80 todavía estaban en las paredes. Sus libros de antropología llenaban los estantes. Su colección de textiles de diferentes regiones de México estaba cuidadosamente guardada en una caja transparente. Lucía se sentó en la cama, su cama, y simplemente lloró. No lágrimas tristes necesariamente, sino lágrimas de liberación. Había cargado el peso de este abandono durante 34 años, y ahora, estar aquí nuevamente, ver que su madre había preservado este espacio como un santuario a su memoria. «Nunca perdí la esperanza», dijo Beatriz desde la puerta. «Todos me dijeron que lo hiciera, los psicólogos,
los amigos, incluso Sebastián eventualmente. Pero yo sabía, en algún lugar profundo, sabía que todavía estabas viva. No merecía esa fe. No se trata de merecer, se trata de amor. Durante las 2 semanas en México, Lucía visitó lugares de su pasado, la UNAM, donde había estudiado, la biblioteca donde había pasado incontables horas investigando para su tesis que nunca completó, el café donde solía encontrarse con amigos. La mayoría de esos amigos se habían dispersado, seguido con sus vidas, olvidado a la chica que desapareció en Perú, pero algunos permanecían. Beatriz organizó una pequeña reunión con 3 de las amigas más cercanas de Lucía de la universidad. El encuentro fue emotivo y complicado. Las mujeres, ahora todas en sus 50, lloraron al verla. Hicieron preguntas. Lucía respondió con versiones editadas de la verdad. Era demasiado complicado, demasiado peligroso explicar todo. ¿Volverás a México para quedarte?, preguntó una de las amigas, una mujer llamada Silvia, que ahora era profesora de historia. No lo sé, respondió Lucía honestamente. Mi vida está en Perú ahora, pero quiero mantener esta conexión. Quiero ser parte de la vida de mi familia nuevamente. Y eso fue exactamente lo que hizo. Después de regresar a Cusco, Lucía mantuvo contacto regular con su familia. Llamadas semanales con Sebastián y los niños. Videollamadas con Beatriz casi todos los días. Compartía fotos de su trabajo, de los textiles que creaba, de las montañas que la rodeaban. Sebastián y su familia la visitaron en Perú el siguiente verano. Lucía les mostró Cusco, les enseñó sobre la cultura quechua, los llevó a Machu Picchu. Fue catártico para ella estar allí con su familia, en el lugar donde su vida había cambiado irreversiblemente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián mientras caminaban por las ruinas incas. Los niños corrían adelante con Patricia, explorando. Cada día, respondió Lucía, pero también entiendo que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir qué hacer con el presente. ¿Y qué vas a hacer? Vivir, realmente vivir. No solo sobrevivir, sino vivir. Carmen también se había convertido en parte permanente de sus vidas. Ella y Lucía desarrollaron una amistad profunda. Carmen visitaba Cusco regularmente, ayudando a Lucía a documentar las técnicas tradicionales de tejido que había aprendido. Juntas comenzaron un pequeño proyecto para crear un archivo digital de estos métodos, asegurando que se preservaran para futuras generaciones. «¿Sabes?», dijo Carmen un día, mientras filmaban a Lucía tejiendo. «Tu historia debería compartirse. No los detalles peligrosos, sino la esencia de ella. ¿Cuántas personas desaparecidas están viviendo vidas ocultas por miedo? ¿Cuántas familias nunca tienen cierre? No estoy lista para eso», respondió Lucía. «Lo sé, pero algún día quizás». Ese algún día llegó 3 años después, en 2029. Lucía había continuado reconstruyendo su vida, equilibrando su existencia en Perú, con visitas regulares a México. Había logrado encontrar paz con su pasado, entendiendo que aunque nunca podría recuperar los años perdidos, podía crear nuevos recuerdos con su familia. Un día, una periodista de investigación mexicana llamada Elena Ruiz contactó a Beatriz. Estaba investigando casos fríos de personas desaparecidas en América Latina y había encontrado referencias al caso de Lucía Santos. ¿Estaría la familia dispuesta a hablar? Beatriz discutió la solicitud con Lucía y Sebastián. La decisión fue compleja. Compartir la historia significaba exponerse potencialmente, pero también significaba potencialmente ayudar a otras familias, dar esperanza a aquellos que todavía buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Finalmente, Lucía aceptó hablar, pero con condiciones. No se mencionarían detalles específicos sobre las personas que la amenazaron.
No se revelaría la ubicación exacta de la cueva donde encontró los artefactos, y se cambiarían algunos detalles para proteger su privacidad. La entrevista fue publicada en un importante periódico mexicano en agosto de 2029. El artículo, titulado 37 años después, una desaparición misteriosa y un regreso imposible, generó amplia atención. Familias de personas desaparecidas contactaron a Lucía, buscando consejos, buscando esperanza. Lucía respondió a tantas como pudo. Compartió su historia no como un mapa para otros seguir. Cada desaparición era única, sino como testimonio de que a veces, contra todo pronóstico, las personas perdidas podían ser encontradas, que el amor familiar podía persistir a través de décadas de silencio. En noviembre de 2029, Beatriz celebró su 80 cumpleaños. Toda la familia se reunió en Cuernavaca. Sebastián y Patricia con sus hijos, ahora adolescentes, Lucía, quien había viajado desde Perú, y Carmen, quien se había convertido en parte honoraria de la familia. Mientras cortaban el pastel, Beatriz miró alrededor de la mesa y sonrió. Su familia estaba completa nuevamente, no de la manera que había imaginado décadas atrás, no sin cicatrices y complicaciones, pero completa de todas formas. «Quiero hacer un brindis», dijo Sebastián, levantando su copa. «Por mamá, quien nunca dejó de buscar, por Lucía, quien encontró el coraje de volver, y por todos nosotros, por darnos una segunda oportunidad de ser familia, y por Carmen», añadió Lucía, quien tomó una fotografía que cambió todo. Todos rieron y bebieron, y por un momento, el pasado y el presente se fundieron en algo que se sentía como perdón, como sanación, como hogar. Lucía sabía que nunca recuperaría los años perdidos. Nunca vería a Sebastián graduarse. Nunca conocería a sus sobrinos como bebés. Nunca tendría las conversaciones profundas con su madre que debieron haber ocurrido durante sus 30 y 40. Pero tenía este momento, esta familia, esta conexión. Y mientras el sol se ponía sobre Cuernavaca, pintando el cielo de naranjas y rosas, Lucía Santos, quien había sido Rosa, quien había sido nadie, quien había sido perdida, finalmente se sintió encontrada.